Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra la senadora Lazo. Gracias, presidenta. La bancada del Frente Amplio ha presentado esta moción y en ese sentido entendemos pertinente hacer algunas consideraciones y es imposible abstraernos del actual momento que estamos viviendo, porque el propio funcionamiento de este ámbito ha tenido modificaciones de cara a esta situación. Y en ese sentido estamos cuestionando la oportunidad. Claro está que estamos viviendo una pandemia que nos muestra día a día cuáles son las urgencias de las grandes mayorías. La crisis desatada por esta pandemia desnuda día a día problemáticas que afectan a quienes en mayor o menor medida integran los diferentes grupos sociales. La pandemia continúa su expansión al tiempo que representantes del mundo globalizado con conceptos muy alejados de los que profesamos, coinciden en que podemos estar en el ocaso del orden liberal del mundo, cuestionando incluso la capacidad de liderazgo de quienes se encuentran a la cabeza del orden mundial, una vez culminada esta crisis. El mundo entero vive desde crisis sanitarias, económicas, sociales. La región está comenzando a experimentar los picos más agudos de esta pandemia, que además se da en forma simultánea, ¿no?, en todo el mundo. Continúa siendo preocupante la situación y el impacto nos ha obligado a todos a tomar definiciones en términos sanitarios, con respuestas de los estados para contener también el costo económico y poder pensar en la recomposición de la economía. Las agendas que veníamos transitando desde el final del largo proceso electoral que terminó, fueron modificadas por la realidad. En ese marco mundial y regional, el señor presidente mantiene lo que había anunciado en la campaña. Ha sido coherente, un proyecto de urgente consideración con más de 500 artículos. Un mecanismo que no fue concebido por el constituyente con los fines que surgen de la propuesta presentada. Modificar la legislación de un país es por naturaleza un proceso que requiere garantías y nos resulta de alta preocupación, y esto no tiene que ver con calificativos o descalificativos, son argumentaciones políticas. Nos resulta de alta preocupación el uso de este mecanismo para realizar una cantidad de modificaciones tan amplias. Señora presidenta, las instituciones democráticas necesitan en su funcionamiento un proceso de debate de calidad que permita un análisis riguroso de las modificaciones legislativas. Algunas de las leyes que se plantea modificar llevaron años de discusión. Tal es el caso de las normas penales. Claro está que desde su inclusión en la Constitución de 1967 ha sido utilizado en varias oportunidades, ya se dijo aquí en el recinto. Claro está también que desde entonces los proyectos refirieron a temas específicos y no a un sinfín de cuestiones que, dadas las particularidades del propio mecanismo, parecen inabarcables desde la discusión parlamentaria en estas condiciones. Un mecanismo que, amparado en el artículo 168, inciso 7, reserva un espacio especial a un mecanismo de iniciativa legislativa por parte del Poder Ejecutivo al que llama de urgente consideración. Más allá de algunas limitaciones que pueden aparecer en materia presupuestaria y en los asuntos que requieren mayorías especiales, tiene una característica distintiva y única. La opción por defecto en un plazo perentorio es la aprobación tácita. El presidente de la República está, y lo queremos manifestar, jugando, nos parece, al borde de la institucionalidad democrática de este instrumento, tanto en el sentido común de la justificación de la urgencia de muchas de las medidas como en la amplitud de las medidas comprendidas. Entendemos que sin proceso parlamentario razonable para una iniciativa tan amplia, la calidad del debate y las instituciones democráticas se debilitan. Se está proponiendo avanzar a partir de una propuesta de puenteo al Parlamento y eso no nos parece la mejor solución. No nos parece, en el marco de una crisis sanitaria, un buen comienzo. En relación con la urgencia, cuando repasamos los 500 artículos, 501, de este documento, nos resulta inevitable, señora presidenta,
pensar lo poco urgente que resulta buena parte de esos contenidos. La urgencia brilla por la ausencia. No puede ser lo mismo legislar sobre la emergencia social, como se planteó acá en una de las oportunidades en que se presentó la ley de urgente consideración o en el marco de lo que fue la crisis de 2002, que legislar sobre chorizos caseros o la recogida de materia fecal de las mascotas en la vía pública, y esto está contenido dentro de esta ley. Por otra parte, se pretende justificar la urgencia a partir de decir que lo urgente no son los contenidos, sino el tratamiento de esta ley. Esto ha sido postura de varios de los representantes que se han manifestado. Y esto sencillamente, y tenemos que decirlo, nos parece que es faltarle el respeto a la inteligencia de la ciudadanía. Ya se han manifestado varios de los colegas de la bancada en el carácter de lo que se entiende comportamiento ilegítimo del Poder Ejecutivo, de mantenerse en esta propuesta, que vicia de inconstitucionalidad las normas que se aprobaran en el procedimiento de urgencia, siguiendo el análisis del constitucionalista que se hacía referencia en varias oportunidades, Juan Pablo Cajarville. Ilegítimo e inconstitucional por la forma, ya que claramente no puede ignorarse que el volumen de temáticas centrales presentado en el articulado no permite su tratamiento adecuado en los plazos del procedimiento de urgencia. Tal como ha sido presentado este proyecto, se estaría dando sanción legal a propuestas que fijarían rumbos. Y aquí, sí, por supuesto que es una apreciación política, porque, entre otras cosas, para eso estamos. Fijarían rumbos que comprometen el futuro de nuestros hijos y de la gente por largos años, que entendemos solo están favoreciendo al gran capital o a un sector de la población y que provocarán daños profundos al entramado social de nuestro país. Este proyecto es más que un esbozo de programa, con muchos aspectos, por lo menos poco claros, constituye una exposición de un proyecto de país que se espera imponer a la ciudadanía con un trámite de urgencia. Este proyecto de LUC es, por un lado, la primera vez que se presentan claramente elementos de un programa. Se propone tratar con la excepcionalidad de la LUC cambios mayores en el país sobre los que buena parte de la gente que votó a la actual coalición no estaba informada. Una actitud que entendemos no es la correcta por el procedimiento de excepción elegido, que considera aspectos que implican cambios profundos de impacto a largo plazo sin que la ciudadanía pueda tener los tiempos de conocer, reflexionar y manifestar su parecer. Más allá de que, por supuesto, que vamos a recibir delegaciones en caso de que esto se apruebe, pero como creo que lo hizo referencia uno de los legisladores, seguramente en otras circunstancias las barras estarían integradas por algunos de los colectivos que estaríamos recibiendo. Desde el punto de vista constitucional, los informes de los expertos que nos han asesorado entendemos que son contundentes y no me voy a explayar en eso porque ya lo han hecho. Señora Presidenta, sí quiero dejar constancia además sobre algunos de los contenidos de la ley. La ciencia política, y esto sí es un argumento estrictamente político, la ciencia política utiliza el neologismo corporatocracia para definir un gobierno en el cual las decisiones no son tomadas persiguiendo el interés común, sino el beneficio de algunas corporaciones. Este proyecto nos marca una pauta sobre cuáles serán las corporaciones que marcan esta agenda. Por oposición también nos deja ver cuáles serían los sectores de la sociedad que claramente no están contemplados con la aplicación de una ley con estas características. Entre ellos, recortes a derechos obtenidos por trabajadores, claramente en artículos que considera la ocupación como una excepción del derecho de huelga y la ley que regula la negociación colectiva y que de alguna manera son vulnerados. Va en la misma dirección que un proyecto que se está presentando también en la jornada y que tiene que ver con barrer desde nuestro punto de vista el uso democrático de los medios de comunicación en sintonía, en todo caso, con planteos realizados por los dueños de los grandes medios
o el beneficio a gremiales agropecuarias que reclamaban desandar una ley impulsada por Wilson Ferreira Dunate en 1965 que nos permitía conocer quiénes son los poseedores de la tierra para que exista transparencia posesoria, o los privilegios a la educación privada en detrimento de la educación pública. Por último, Uruguay ha transitado un camino que nos ha permitido avanzar en la incorporación de estándares internacionales en su sistema de prevención y control a las operaciones de lavado de activos, que han contemplado el lugar que históricamente tuvo su economía como plaza financiera que ofrece instrumentos para inversores no residentes. Estos avances se han procesado además en un contexto tendiente a una mayor cooperación internacional en el combate al lavado de activos, así como a mayores exigencias para los distintos países en sus sistemas de control. Esas modificaciones han podido implementarse de forma gradual y han sido incorporadas por los diversos actores que participan del ecosistema, que han ido reconvirtiendo sus focos y la tecnología. Nos parece entonces que algunos aspectos, lejos de apostar a la transparencia, van en sentido contrario, dando señales de protección a un mundo que tiene que ver con, en todo caso, el efectivo y el anonimato. Señora Presidenta, para el Frente Amplio la urgencia pasa por la gente, la salud de todos y también, claramente, por cómo se va a distribuir el costo de la crisis actual. Estas podrán ser estos costos en mayor o menor grado, pero de lo que no hay duda, de lo que hay certeza, es de que habrá costos. Hemos acompañado las medidas del Gobierno para paliar la crisis. Nuestro rol está asentado en la base de la responsabilidad y de eso creo que no deben caber dudas. Se han tomado otras decisiones que esbozan ya la distribución de los costos. El impuesto de emergencia COVID que afecta a los trabajadores estatales de mayores ingresos y a los cargos políticos deja por fuera de este impuesto aproximadamente al 75% de las personas que componen el grupo con ingresos superiores a 80.000 pesos. Es decir, de las personas con ingresos altos, entendiendo por ingresos altos los superiores a esta cifra, el impuesto recae en 1 de cada 4, los trabajadores estatales y jubilados sobre los que recae el impuesto. Pero deja fuera a 3 de cada 4 personas de ingresos altos, que están en el sector privado. También se mantuvo la medida de aumentar primero y no rever después las tarifas públicas de forma significativa, peso que recae básicamente en los hogares de menores ingresos. Para el Frente Amplio es urgente, sí, la necesidad de que aporten a esta crisis los grandes capitales, los grandes propietarios que han obtenido ganancias importantes en los últimos tiempos y que lo hagan más allá de donaciones que pueden ser voluntarias y que está muy bien que se hagan o puntuales y informando como se han comprometido, pero sin publicidad, porque sería triste llegar a eso. Contamos con los medios para eso. No es necesario inventar nada. El impuesto al patrimonio es el mecanismo que existe en Uruguay para gravar a la riqueza acumulada. Aunque hoy se aplique con tasas bajas, no es progresivo con el nivel de patrimonio, tiene muchas exoneraciones, pero estamos seguros de que muchos de los colectivos que hemos recibido en los últimos días expresando sus urgencias se sentirían absolutamente representados. En definitiva, es urgente que se tomen medidas que hagan que el costo de la emergencia vaya recayendo sobre cada sector de la economía en función de su capacidad contributiva, en la lógica de que pague más el que tiene más. La urgencia es el futuro de la producción alimentaria, es poder salir de la crisis con una sociedad más justa. Es la salida de la crisis amparada en un Estado fuerte. La urgencia son los trabajadores que han entrado en receso, los que perdieron su trabajo, los que día a día tienen que enfrentarse a una pandemia que no discrimina, pero ante la que no todos se encuentran en iguales condiciones para enfrentarla. Son las ollas populares, son los comerciantes inescrupulosos que se benefician de ella, son los trabajadores de la cultura que han visto desaparecer su fuente de trabajo con salas cerradas, son los integrantes de la Federación de Teatros Independientes que nuclean a más de 25 elencos con y sin sala que reclaman lo que les pertenece y que en este mismo recinto aprobamos en la legislatura pasada y se les está negando. Un fondo que se les está negando. Concluyendo,
Señora Presidenta, estamos cuestionando el procedimiento de urgente consideración porque entendemos que es una mala institución pensada para un sistema de partidos pulverizado en los años 60. No es el caso de la actual situación. El formato ómnibus, porque empaqueta muchas leyes en una, es una estrategia legislativa que entendemos empeora el ámbito de la deliberación. Y la combinación nos parece que es nefasta. En menos de 90 días, este proyecto modificará más de 50 leyes aprobadas, en su mayoría a lo largo de 15 años, y que en promedio insumieron 275 días de trabajo parlamentario. Es necesario, y vamos a darlo, un debate serio con participación de todos los sectores de la sociedad. Para esta bancada, lo urgente es la gente. Gracias, señora.